buenos días, apreciables televidentes que nos están sintonizando en este momento. Somos de Iglesia de Cristo de Benecer, Rostro de Dios. Gracias por sintonizarnos. Estamos con Mariela. Bienvenida, Mariela, Dios te bendiga. Vamos a compartir un tema muy especial, ¿verdad? Que esperamos que sea de mucha bendición para usted y su familia. Y es el menosprecio. Y es que cuando hablamos de menosprecio, lo podemos estar viviendo o lo podemos estar haciendo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y no nos hemos dado cuenta que estamos tratando el menosprecio. Y es tan importante reconocerlo para atacarlo, vencerlo y para que podamos crecer espiritualmente. Es como aquel niñito, ¿verdad? Que llega rápido, mira, ¿qué hiciste? Y nosotros solo miramos rayas, ¿verdad? Y el niño, ay, hice un avión, hice todo el zoológico ahí. Y nosotros, ay, pero yo miro solo rayas, ¿verdad? Ay, sí, deja esa hoja. Y cuando el niño la ve, que está tirada, que no fue apreciada, ahí se lastima, ¿verdad? Y estamos haciendo un menosprecio y a veces como padres no nos hemos dado cuenta. O a veces llega un padre y le compró con un sacrificio algo que la hija, que el hijo quería, pero como no se lo compró en el tiempo que él quería, puede ser que al tiempo después llega el padre con lo que él quería y dice, sí, pero ya pasó de moda. Sí, y lo dejamos a un lado, no lo cuidamos, ¿verdad? Se nos cae el teléfono tal vez y se nos quebró. Y entonces es un menosprecio que estamos haciendo hacia nuestros padres. Entonces el menosprecio no es solo algo así de, sí, menospreciamos diciendo eso no sirve. No, con nuestras actitudes menospreciamos y en el hogar es muy común y muy fácil de menospreciar. Cosa que hoy el Señor quiere que reconozcamos nosotros el menosprecio, que si nosotros estamos menospreciando, podamos cortar con el poder y la palabra del Señor y rehacer, ¿verdad? Lo que hemos arruinado, ¿verdad? Y si nosotros estamos siendo menospreciados por algún familiar en el trabajo, o podamos ser restaurados. Amén. El menosprecio tiene muchas fases, ¿verdad? Muchos tipos de menosprecio. Le comentaba, le hacía 2 ejemplos, ¿verdad? Pero dice que es aborrecer. Cuando vemos la palabra aborrecer, significa catafroneo, que dice que es pensar abajo acerca de o en contra de alguien, ¿verdad? Significa luego pensar poco y de menosprecio, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que ninguno tenga un concepto de sí mismo del que debe de tener, ni alto, ni más alto, ni más bajo, sino que igual, que todos somos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros aborrecemos algo, ¿qué hay de almuerzo? Frijolitos con arroz. ¡Bleh! Estamos menospreciando la provisión que Dios nos está dando. Y díganme si alguna vez no ha pasado en la casa. Pasa, ¿verdad? O a veces llega un invitado y botó un vaso y se quebró. No tenga pena, yo lo recojo, lo limpio y todo. Las mamás bien chulas ahí. Pero si es el hijo mira, y no solo que era mi vaso favorito, y mira, ya no tenemos, y empezamos a sacar y aborrecemos la acción que hizo. Pero si fue un invitado, no, ¿verdad? Entonces es muy común hacerlo en la casa, con los que tenemos cerca, ¿verdad? Entonces aborrecer, dice la palabra, tener un concepto, pensar poco de alguien, ¿verdad? Ya sé, vos sos el primero de la lista de estudio de abajo para arriba. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Verdad? Palabras que salen de nuestra boca. Estamos aborreciendo el esfuerzo que nuestros hijos están haciendo. O tal vez nuestro esposo está en busca de un trabajo y se va a hacer, ya no te llamaron. De plano que ya no te van a llamar. Estamos aborreciendo el sacrificio que ellos están haciendo, el esfuerzo que ellos están haciendo por buscar algo mejor, un cambio de trabajo, lo que le está pidiendo al Señor en oración. Amén. Entonces es bien delicado el menospreciar, y en la casa se da mucho, ¿verdad? Entonces estamos trabajando el tema del menosprecio. Amén. En primera de Timoteo
Dice en 6.2, dice que no muestra respeto. Otra forma de que se menosprecia es no se muestra respeto. ¿Cómo no mostramos respeto? Ay, Dios mío, hay miles de formas de no mostrar respeto. Y hoy en día se da mucho el cambio de papeles en el hogar, ya que mamá y papá tienen que salir a trabajar por la necesidad que hay. Ya no es aquello de que las mujeres, las mamás se quedan en el hogar, sino que hay necesidad que salgan. Hay un cambio de papeles que si nosotros no estamos atentos, no estamos ahí con la lupa del discernimiento del Espíritu Santo, pueden cambiarse los papeles. Entonces ya no hay muestra de respeto, ¿verdad? Y como nosotros en mi familia siempre decimos, si se pierde el respeto, se perdió todo. Se pierde la confianza, se pierde el amor, se pierde todo se va a perder y se va a empezar a deteriorar las relaciones de esposos, de padres a hijos, de hijos a padres, ¿verdad? Entre hermanos también, si se faltan el respeto. Es muy común ver que un hermano y una hermana se peleen, ¿verdad? O sea, crucen palabras, pero si ya agarran odio, si ya pasan 2, 3 días sin hablarse, entonces ahí ya no es solo un pleitecito de hermanos, ya ahí hay una falta de respeto. Entonces la falta de respeto es un sinónimo de menosprecio y va a ser afectada nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida y nuestra familia. Entonces nosotros como padres debemos demostrar respeto. ¿Y cómo mostramos nosotros el respeto? Pidiéndole la opinión a los más pequeños, escuchándolos. Bueno, nos queremos cambiar de casa. Miren, fíjense que la situación, poner en la mesa lo que está pasando. Nuestros hijos también tienen opinión, a ellos también hay que escucharlos, pero a veces tomamos decisiones, los papás, que no consultamos a los hijos y se nos olvida lo que dice la palabra en Mateo 21:16, que en la boca de los niños fundó la alabanza al Señor. Amén. Entonces, imagínense Dios nos puede hablar de 1000 formas y Dios puede mandar un rema a la familia a través de la voz de los niños. Entonces, es importante que nosotros les demos lugar. Cuando no lo hacemos, le estamos faltando el respeto a nuestros hijos y estamos haciendo un menosprecio de su actividad, ¿verdad? De su entendimiento y de lo que Dios puede usarlos. Amén. Y hay muchas situaciones en que decimos, no, este tema es solo para nosotros, váyanse para allá, no lo platicamos. Y nuestros hijos tienen derecho a hacerlo. O cuál es el caso en que la esposa está con que quiere salir a trabajar, pero si ya llevas 5 o 6 años sin trabajar, ¿de qué vas a trabajar? ¿En dónde te van a dar un trabajo? ¿Quién te va a contratar, verdad? Entonces hacemos esos comentarios que faltamos el respeto y estamos menospreciando. Y fíjense que en la Biblia tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde dice que a Saúl mucha gente no creía. Cuando el pueblo de Dios empezó a pedir un rey, empezó a pedir un rey, pues Dios empezó a capacitar y a entrenar a Saúl y se los dio. Pero mucha gente no consideraba que él era capaz, que Dios lo había puesto ahí como rey, ¿verdad? Y dice que mucha gente no le dio nada, ni lo felicitó, ni le dijo qué bueno, Dios lo va a usar, ni a través de usted Dios nos va a sacar adelante. O sea, nada, vamos a escuchar la voz de Dios a través de usted. Nada, no le decían nada, ni le daban regalos, que antes llevaban regalos para quedar bien, ¿verdad? Porque había recibido un puesto muy especial, fue el primero, ¿verdad? No todos lo tenían. Entonces, mucha gente lo menospreció y no creyó que Dios lo iba a usar como rey de Israel, ¿verdad? Después de que Dios lo había colocado a él, ¿verdad? Entonces, pasó en la Biblia y pasan con nosotros. Amén. Entonces, esa es una muestra de menosprecio que se da, no creer en lo que Dios está haciendo, no tomar en cuenta las capacidades que tiene. Ay, aquel es bien pilas, ve, ay, aquel es bien inteligente.
Malaya, los míos así. ¿Verdad? Estamos menospreciando. Oh, no, tu idea, eso no. Vos solo jugar querés. No, dentro de la idea que está diciendo el niño está la solución, pero hay que buscarla, hay que verla para que podamos entenderla. Entonces, el menosprecio se da mucho en el hogar. Entonces debemos de conocer, ¿no estaremos nosotros menospreciando el trabajo de nuestros hijos? ¿Cuántas veces le hemos pedido opinión? A veces decimos, ay, no sé qué hacer de almuerzo. Y si haces un pollo con papitas, no, eso comimos ayer. Ah, pero le estaba dando una opinión, le estaba dando alguna idea de qué podía hacer. Y nosotros, no, eso comimos ayer. O no, eso no quiero yo. Ya contestamos mal, ¿verdad? Entonces estamos menospreciando lo que nuestros hijos nos están dando, ¿verdad? Amén. Amén. En nuestra vida cotidiana se pueden dar muchas cosas, ¿verdad? Muchas actitudes por medio de las cuales nosotros despreciamos o menospreciamos a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahorita recordaba que definitivamente que puede ser tanto los padres a los hijos como los hijos hacia los padres. En el caso de que nos están enseñando a manejar, a nosotros como hijos o a nosotros como mujeres, ¿verdad? Muchas veces nos menosprecian que, ay, mujer al volante, cuidado, ¿verdad? Entonces, ese es un mal concepto que tiene la sociedad de que las mujeres no podemos manejar bien. Entonces, muchas veces los padres son los que les enseñan a los hijos a manejar. Pero se necesita paciencia, se necesita calma, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en mi familia, ¿verdad? Mi tío le estaba enseñando a manejar a mi prima, pero mi prima era muy nerviosa, ¿verdad? Ella era muy nerviosa y ella tomaba el volante y como era mecánico no encendía y ay, Dios mío, ¿verdad? Ella era un nudo de nervios. Entonces, ¿qué hacía mi tío? Venía y le empezaba a gritar, sí, que no podés, que no sé qué. Entonces, esa actitud que él estaba tomando con mi prima era de menosprecio, ¿verdad? O cuando dentro del hogar se da aquello de que los niños quieren hacer algo o los papás quieren hacer algo. A veces la tecnología nos atropella, incluso nosotros como jóvenes, la tecnología nos atropella. Entonces vienen los padres y, mira hijo, mira hija, ¿cómo se hace esto? Ay papá, ¿cómo molestas? O, ay no podés, o no tengo tiempo, ay miras qué haces. Entonces todas esas actitudes son de menosprecio. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y igual los padres, a veces los niños quieren hacer algo bonito, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era pequeña, a mí también me enseñaron industriales. Entonces yo dije, nos pusieron a hacer un tablero para nuestros padres, era el Día del Padre. Pero yo sí, malísima para las manualidades, ¿verdad? Entonces vine yo y lo hice, pero me salió todo torcido. Entonces mi mamá dijo, ay, qué bonito, ¿verdad? Mi mamá siempre así, pero mi papá dio un carácter fuerte. Ah, sí, le quedó bien. Cuando yo vi, agarraron mi tablero para mezclar pintura. Ay, yo me sentí re mal, pero en realidad mis padres siempre han sido bien sinceros conmigo, ¿verdad? Yo ya estaba grande, pero si yo lo hubiera tomado a mal, yo hubiera dicho, ah, mis padres me menospreciaron, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, tanto los hijos hacia los padres como los padres hacia los hijos. Y es que cuando menospreciamos, cuando consideramos que una persona es inexperta, ¿verdad? En el ejemplo que nos daba Mariela, ay no puede, entonces no puede salir, ¿verdad? O tiene que salir, ya sacó la licencia, ya todo, y tiene que salir acompañado, ¿verdad? O acompañada porque todavía no le confiamos. O sea, lo estamos menospreciando, ¿verdad? Que no, creemos que no es capaz de lo que puede hacerlo. Entonces es la forma de menospreciar al que empieza, digámoslo así, ¿verdad? Puede ser que en la iglesia se da mucho también el menosprecio, cuando está aquel hermanito do, re, mi, fa, como que es poquito, ¿verdad? En el teclado ahí, y aquel que ya sabe, así, ¿verdad? No, espérate. Y aquel se echa una buena, ¿verdad? Una alabanza ahí. Y el otro, ¿a qué horas movió tan rápido los dedos, ¿verdad? Entonces menospreciamos. ¿Por qué? Porque nos creemos tan expertos que no creemos que la otra persona nos pueda alcanzar y nos pueda superar, ¿verdad? Pero como dice la palabra, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cómo yo aprendí? Yo no nací sabiendo, les digo yo a mis hijos, ¿verdad? Tenemos el proceso de
el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que más cuesta. A veces cuando estamos en el departamento de danza, yo siempre lo he dicho, es que al inicio todos nos queremos salir, porque cómo cuesta. Pero si nos encontramos con una persona que reconoce que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos y tiene paciencia para enseñarnos, pues ya después nosotros enseñamos, ¿verdad? Pero a veces ese es el problema. Pensamos que somos expertos en alguna área y que ya nadie nos puede superar. Y, sí sabe, pero un poquito, ¿verdad? En vez de decir, mira, yo tengo tiempo tal día, tal hora, puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, por eso es la pregunta, ¿será que nosotros estamos menospreciando la actividad que hay en nuestro hogar? Lo que está en nuestra iglesia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Es que cuando somos nuevos, cuando llegamos a un trabajo nuevo, por ejemplo, cada trabajo, aunque sepamos la teoría, la práctica es diferente. En cada lugar lo hacen de diferente forma. ¿Cómo llega aquel? ¿Cómo nos sentimos? Puros pollitos comprados, decimos nosotros, ¿verdad? Nuestro dicho. Pero cuando ya estamos ahí, llega uno, ¿cómo lo tratamos nosotros? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado si nosotros no nos estamos prestando para menospreciar lo que Dios nos está dando. No sabemos, por eso dice tan linda la palabra, y me encanta cuando dice la palabra que muchos hospedaron ángeles, sin saberlo hospedaron ángeles, ¿verdad? Pero sin menospreciar a quién. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. O sea, recibir a alguien sin importarle qué título, cómo esté la cartera, la billetera, cómo vaya vestido, o sea, nada, porque sin saberlo hospedaron a ángeles, dice la palabra. ¿Qué tal si con el que nosotros estamos trabajando, enseñándole, es un evangelista, por ejemplo, ¿verdad? Es un maestro de la palabra. O a veces pasa mucho en las tiendas que llega la gente con su ropa y creen que la persona no sabe y sabe más. Por como yo estoy menospreciando, me estoy creyendo mucho, entonces el que está del otro lado me dice, no, pues si yo soy, imagínense que alguien de una farmacia se crea mucho porque está vendiendo farmacia y él ha visto ahí cómo se venden los medicamentos y mire, esto se vende, y el otro le diga, no, es que yo soy médico. O sea, ¿verdad? No sabemos con quién estamos trabajando, con quién estamos tratando. ¿Qué ganamos con menospreciar? Solo ganamos que Dios nos mire de lejos. Ofendemos a la otra persona. Podemos hacer caer a una persona por el menosprecio. Y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Mejor fuera que antes de hacer caer a alguien, se amarre una pita, busque una roca así, lo más grande posible, la amarre y se la echa al fondo del mar antes de hacer caer a una persona. Amén. Lo que decía hermana Samantha es muy cierto. Nosotros no tenemos que menospreciar a las personas porque no sabemos con quién estamos hablando. Si vemos un ejemplo bíblico, ¿verdad? En el libro en Primera de Samuel, en el capítulo 16, nosotros vemos la historia de cuando vino Samuel para ungir a David. Y el padre de David lo menospreció, ¿verdad? Porque le dijo, trae a todos tus hijos. Y vino Samuel y vio, él es alto, es grande. Este es el ungido de Dios. Entonces viene Dios y le dice, no, él no es. Y fue con cada uno de los hijos de Isaí. Y Dios, no, aquí no está. Entonces viene Samuel y le preguntó, ¿verdad? Le preguntó al padre de David, ¿no tienes otro hijo? Sí, hay uno que está por allá, está pastoreando, ¿verdad? Pastoreando, ¿verdad? Y ahí vemos que hacía una función bien importante. Entonces, sí, ahí está, tráelo. Entonces cuando Samuel lo ve, dice que era un jovencito, de hermoso parecer y de bellos ojos. Él es el ungido, le dice, él es el elegido. Pero vamos a que Samuel se dejó guiar por la apariencia. Y el padre de David que lo menospreció, no sabiendo que él era el futuro rey de Israel. Imagínense, ¿verdad? Nosotros podemos estar hablando con alguien
Y no sabemos si en el futuro va a ser un personaje reconocido, si Dios lo va a utilizar. Es que uno de mis personajes favoritos de la Biblia es David, porque David era el único hombre que podía conquistar el corazón de Dios cuando lo adoraba, a pesar de que su familia lo menospreciaba, ¿verdad? Igual en el caso de José, cuando él tenía sus sueños, cuando le dijo, yo soñaba, ¿verdad?, que la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Incluso su familia, su padre le dijo, ¿acaso tu madre y yo nos hemos de postrar delante de ti? Lo menospreciaba. Dice que pensaba mucho, pero lo menospreció en ese momento, no sabiendo que él iba a ser el segundo en el reino de Egipto, ¿verdad? Y que por él Dios lo iba a utilizar para salvar muchas vidas de esa hambruna que iba a venir. Entonces nosotros no sabemos qué tanto el Señor puede hacer con una persona, ¿verdad? Entonces no podemos ver así del hombro para abajo. Es que tú no sos igual que yo, ¿verdad? No podés hacer lo que yo hago, yo soy el único. Aquí sabemos, dentro del hogar pasa mucho eso, ¿verdad? En que los padres ven que hay dos hermanos, ¿verdad? Y cada uno tiene sus capacidades, tiene sus habilidades. Dios le ha dado diferentes dones, diferentes talentos. Todos somos diferentes, ¿verdad? Pero, no, es que, por ejemplo, si son dos hermanos, ¿verdad? Y, no, es que él puede más que el otro. Es que él tiene más capacidad que el otro, ¿verdad? Es que él es más pilas para el estudio. Es que él puede. Entonces, ¿cómo creen que se va a sentir la otra persona? ¿Cómo creen que se va a sentir el hermano más chiquito si lo están comparando así con el hermano mayor? Se va a sentir mal, va a pensar que sus padres piensan de que él no es capaz de hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, incluso cuando nosotros halagamos a otras personas, podemos estar menospreciando a los demás. Tengamos cuidado, amén. Alguien puede decir, hermana, entonces tenemos que ser serios en el hogar, ¿verdad? No, es tener el equilibrio. En el hogar debe de haber gozo, debe de haber alegría, sonrisas, bromas, ¿verdad? Pero cuidado con las bromas, porque pueden haber bromas, o sea, hay gozo, tiene que haber risa en el hogar, alegría. Pero si una broma, alguien se tropezó, ¿quién no se va a reír, verdad? Pero si está tirado en el suelo, sangrando, y nos seguimos riendo, ahí ya no es una bromita, ya es maldad. Si con Aqueo le empezamos a hacer el famoso bullying, ¿verdad? Que está ahora dentro de la casa, que dijo una palabra mal, ¿verdad? Y ahora ya siempre la decimos y cada vez que la decimos nos volteamos a ver, ¡ja! Y delante de todos se la contamos al primo, al tío, a la abuela, al abuelo, y todos, ¡ja! ¿Te recuerdas? O sea, ya se vuelve algo de menosprecio, ¿verdad? Ya no fue algo que pasó, nos reímos, todos contentos y ya. Sino que seguimos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la familia política también, ¿verdad? Entonces, han de no menospreciar. Puede ser el típico caso de la suegra contra la nuera, con el suegro contra el yerno, ¿verdad? Donde no recibir ni un consejo, ¿verdad? No. Eso como ya usted ya pasó, usted ya vivió, puede decir la nuera, ¿verdad? Le puede decir a la suegra, como usted es anticuada, ya pasó, no, yo miro aquí. O el yerno, ¿verdad? El suegro, no recibir consejo. La suegra que quiere que la nuera sea como ella, ¿verdad? Y la nuera que quiere, que piensa que la suegra, como ya pasó de moda, no le puede decir nada. Pero en la Biblia tenemos un claro ejemplo de Moisés. Moisés, al contrario, no se puso a pelear con el suegro, sino que recibió el consejo que Jetro le dio. O sea, no se puso a ver, usted chute, usted váyase de aquí. No, usted ya pasó su tiempo, a mí el Señor me mandó. O sea, ¿lo podía hacer? Sí lo podía hacer, pero él no agarró esa actitud de menospreciar. Escuchó el consejo y actuó en base al consejo que le estaba dando. Entonces, ni la nuera, porque empieza, imagínate, el primer bebé, uno no sabe qué hacer, llora y quiere llamar a los bomberos, pues, porque no sabe qué hacer.
le pone el pañal en la cabeza, cosas así. La otra tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, si combinamos las fuerzas de la nuera con la experiencia de la suegra, esos niños van a salir bien. Podemos hacer mejor nuestro trabajo de madres, de esposos, de suegras, ¿verdad? Si trabajamos juntos y no menospreciamos el consejo que se nos puede dar. ¿Qué me va a enseñar mi suegra si ella por apenas llegó a tercero primaria, podemos decir? Y nosotros somos licenciadas, somos doctores en alguna rama, ¿verdad? Pero no, escuchar el consejo es no menospreciar y en base a eso tomar nuestra propia decisión. Amén. Pero deben de haber sonrisas, debe de haber gozo en el hogar. Otra forma de menospreciar es el esquivar. ¿Cómo es que esquivamos la situación? Y a veces los hijos somos expertos en esquivar una situación, ¿verdad? ¿Por qué? Miramos que mamá está con una cara diferente, no preguntamos. No preguntamos qué pasó. No preguntamos si hay dinero, si la despensa está llena, si hay para el almuerzo o para la cena, o ya está empezando para la otra semana, ¿qué vamos a hacer? Ya solo tengo este dinero. No, esquivamos con simple y sencillamente no preguntar lo que está pasando. Puedo ver ya a mi hermana que está llorando, no le pregunto qué te pasó, cómo estás. Esquivamos el problema y estamos menospreciando. ¿Por qué? Porque yo me acerco a ella y le digo yo, ¿qué te pasó? Yo te miro un poco triste. Mira, en el trabajo me fue mal. No te preocupes, oremos. Nosotros vamos a salir adelante. Yo te voy a apoyar. O sea, preguntar. Pero si no te pregunto, Mariela, ¿qué te pasa? Estoy menospreciando tu dolor, estoy menospreciando la aflicción que estás pasando, la situación que estás pasando. Y entonces, ¿qué cree la otra persona? A mí qué me importa. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Dice la palabra, buscar la paz con todos, ¿verdad? Buscar, ver cómo podemos ayudar. Y no es el verdadero ayuno dar, el compartir. Y no solo compartir cosas materiales, compartir tiempo también, ¿verdad? El escucharte, sino que no, solo simple y sencillamente no le ponemos atención. Es una forma de desprecio, ¿verdad? De menospreciar. Dice que el esquivar se traduce también como perifroneo, que es de nota. Dice, pensar alrededor de una cosa, esquivarla. Entonces nosotros a veces, de plano que se dejó con el novio. Pensamos nosotros, no te preguntamos, solo decimos, de plano que pobrecita. Especulamos lo que puede estar pasándole sin llegar a preguntar, sin llegar a decir, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que oremos por ti? Tal vez la otra persona no quiere hablar. ¿Querés que oremos por ti? ¿Verdad? Pero no, creemos y empezamos a maquinar un montón de ideas que le pudo haber pasado, pero no preguntamos. Entonces, ¿qué? Estamos menospreciando lo que ella está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, puede ser el caso de que llega el esposo a la casa y cuando mira y tal vez la esposa tiene los ojos un poco rojos, ¿verdad? Pensemos que la esposa estuvo en un momento, en una intimidad con el Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo la visitó de una manera sobrenatural. Y cuando llegó el esposo, ¿verdad? Y ella tiene sus ojos un poco hinchaditos de las lágrimas que la amada derramó delante del Señor. ¿Y el esposo qué? Ni en cuenta, ¿verdad? Solo dice, pobre, a ver, ¿hablaste con tu mamá? Sí, le llamé, dice la hermana, ¿verdad? ¿Saben ni qué pasaría? Empieza a preguntar, empieza a pensar todo, menos que pasó un tiempo con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Después, como estabas enojada, ¿cuándo? Yo estaba enojada. No, yo no estaba enojada. Como solo enojada te mantienes. No, yo no estaba enojada. Pero, ¿por qué, verdad? Yo estaba entretenida trabajando, estaba haciendo oficio, estaba cocinando, pero como no me hablaste, ¿verdad? Y tal vez el esposo nunca le habló porque como la vio tan entretenida, tal vez a la hermana lo que más la apasiona es cocinar y moviendo ahí todos los trastes.
Y ella entretenida ahí, si no le hablan, no habla porque ella está entretenida. Como ayer estabas enojada, no, yo no estaba enojada, pero no preguntó el hermano, no le dijo, o la hermana, ¿verdad? No le pregunta, tal vez el hermano, el esposo, ¿verdad? Llega bien preocupado, con una cara diferente al trabajo, y no le preguntan cómo te fue, qué tal en el trabajo. Entonces estamos menospreciando, ¿por qué? Porque esquivamos, pensamos todo menos de que puede ser que hay recorte de personal, y el hermano está preocupado, el esposo está preocupado, hay que pagar colegio, luz, agua, alquiler, y está preocupado porque de los que tengan 5 años en adelante en la empresa están cortando, ¿verdad? Están despidiendo a las personas. Pero la esposa está tan entretenida en los niños, en los quehaceres, en el trabajo, en todo, que se le olvida preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, lo más fácil para nosotros es menospreciar, ¿verdad? ¿Cómo? Esquivando, no hablando del tema. Y se da mucho, a veces no prestamos, ¿verdad?, la debida atención a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, nosotros dicen que nosotros las mujeres somos bien complicadas, ¿verdad? Pero hay personas que no hablan, pero están esperando que uno les pregunte qué te pasa, ¿verdad? O hay personas que definitivamente no quieren hablar, no. Y es que uno tiene que preguntar, no por chisme, sino porque el Señor ha puesto sensibilidad en nuestro corazón. Nosotros muchas veces somos sensibles a las necesidades, al dolor, ¿verdad?, de los demás, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestra casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles ante las necesidades que hay en nuestro hogar. Yo no sé, ¿verdad? He visto personas que son muy diestros, ¿verdad? Se le podría llamar en ese aspecto, ¿verdad? Que le dicen a uno, mira, ¿qué te pasa? Sí, entonces uno muchas veces necesita consuelo. Uno muchas veces necesita hablar con alguien, ¿verdad? Y si uno en realidad no quiere hablar con alguien, pues viene delante del Señor y definitivamente que Él nos va a consolar, pero no es lo mismo a que uno piense, yo le importo a los demás, ¿verdad? No son indiferentes a mi dolor, no me menosprecian, ¿verdad? Si me ven llorando, no me menosprecian. Amén. Tenemos que pedirle al Señor mucho en eso, ¿verdad? No sé si nos ha pasado que nosotros tenemos una mejor amiga o un mejor amigo, ¿verdad? Y está llorando y nosotros, ¿qué te pasa, verdad? Y nos empieza a desahogar, o muchas veces no preguntamos y, está llorando, vas a ver por qué está llorando. Y uno empieza a hacerse conceptos en su cabeza que no son. Esa es muy chillona. No aguanta nada. Vas a ver qué le pasó y no aguanta nada, ¿verdad? Entonces uno empieza a hacer ese tipo de especulaciones y uno no sabe qué es lo que otra persona está pasando. La palabra dice que muchas veces es mejor un amigo que un hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles, tener las palabras adecuadas para poder dirigirnos a las personas e interceder por ellas, ¿verdad? Al Señor le agrada que nosotros seamos sensibles, que intercedamos por los demás, porque hay muchas cosas que nosotros como humanos no podemos hacer, pero el Señor sí lo puede hacer. El Señor lo puede hacer, uno tiene que confiar en Él. Muchas veces uno ve algo imposible en la familia, ¿verdad? Uno muchas veces mira las cosas muy lejos, pero el Señor es maravilloso, Él tiene grandes planes para nosotros. Amén. Muchas veces en nuestro hogar nosotros menospreciamos, tal vez si no tienen conocimiento bíblico. Es que yo solo hablo con el pastor porque él es el que tiene mayor conocimiento, y ¿verdad? Pero no estamos menospreciando a los demás. Tal vez viene un hermanito, una hermanita recién convertido, recién convertida, y ¿qué significa esto? No, ahorita no tengo tiempo. No, es que como usted no sabe tanto como yo, ¿para qué voy a hablar con usted? ¿Verdad? Entonces uno pasa, y muchas veces uno tiene esas actitudes y no se da cuenta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, no solamente dentro de la casa, dentro de la iglesia, que es nuestra familia espiritual, y dentro de donde trabajamos, de donde estudiamos,
porque nosotros, dice la palabra, que nosotros damos testimonio con nuestras actitudes, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Tengamos cuidado. En Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿verdad? También tal vez en la casa dicen, mira, fíjate que me dieron el privilegio de cantar unas alabanzas. A vos. A vos. ¿Y por qué a vos? Así, ¿verdad? Ni buena voz y vos solo en la regadera cantás, ¿verdad? Empezamos en vez de decirle, qué gloria a Dios, qué bendición, sabes cómo me gusta cómo te sale, está la alabanza, ¿verdad? No, sino que nosotros rápido, o al hermano, al varón, ¿verdad? Le dejaron que le enseñé la palabra. ¿Y de qué vas a hablar? Pero ahí hablas bien. No te vayas a quedar trabado. Empezamos a decir, ¿verdad? A meter miedo, a menospreciar, ¿verdad? Entonces, no creemos que Dios puede usar a nuestros hijos, que Dios puede usar a nuestra pareja, que nos puede usar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces empezamos a menospreciar, como Sara, ¿verdad? Sara empezó a menospreciarse ella misma. Decía, yo voy a tener un hijo, pero si ya estoy vieja, decía, si ya no tantos años, ya nos acomodamos a que no tenemos hijos. Al principio queríamos, lo pedimos, pero no se pudo, pues ya estaban como consolados ellos, conformes, que no creía en el milagro que Dios iba a hacer en ella, en su familia, en su matrimonio, ¿verdad? Entonces a veces nosotros menospreciamos con que, y tanto que le pedíamos al Señor para que la pareja llegue a los pies del Señor. Pero ya hay tanto, ya no esquivamos el tema. Le pedimos al Señor por todos los hermanos de la iglesia, menos por nuestra petición, porque ya la dejamos ahí. Ya ni le hablamos, ¿verdad? Porque ya perdimos la fe, ya no creemos que Dios puede llamar a aquel hijo que tal vez está perdido, a aquel hermano, a aquellos padres que no han querido acercarse al Señor, que pensamos que Dios ya no puede hacer un milagro en la vida de ellos y los puede atraer a sus pies. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Menospreciamos lo que está pasando. Fíjense que en la Biblia nos enseña la forma en que Dios le decía a Elías que preparara a Eliseo para cuando él fuera levantado, ¿verdad? Y en 1 Samuel 19, del 15 al 19, usted puede leer ahí en su Biblia que Dios da la forma en que lo tenía que preparar, ¿verdad? Y luego que Eliseo tenía que preparar a Jesse, ¿verdad? Como su sucesor, ¿verdad? Entonces Dios le da cómo prepararlo. Nosotros debemos de agarrar el rema que Dios nos ha dado a nosotros y enseñarle a los que tenemos en la casa. Amén. Si el rema que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, eso deben de ser nuestros hijos. Y las modas, el mundo, la música del mundo que está llamando la atención, puedan voltear a ver, pero que su centro sea lo que nosotros hemos recibido, el rema que nosotros tengamos. Entonces nosotros debemos de preparar a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Si el hijo es el único cristiano, lo que él recibió, enseñarlo, amén, enseñarlo para que no menospreciar, ¿verdad? Ay, Dios tuvo misericordia de mí, gloria a Dios, aleluya, y aquellos no, ¿verdad? No, o sea, de dar el rema. Por ejemplo, si a una hermana Dios le dio el rema de no usar maquillaje, porque ella antes de venir a los pies del Señor se maquillaba demasiado, así muy exagerado. Entonces cuando vino a los pies del Señor, uno de los remas que Dios le dio fue que se quitara el maquillaje, ¿verdad? No quiere decir que va a estar juzgando ni con legalismo quitar el maquillaje de las demás personas, no, porque fue un trato que el Señor le dio a ella. Entonces ella debe dar testimonio nada más de lo que el Señor le dijo y contarle a sus hijas cómo fue que el Señor le fue hablando,
Amén. Para que ella se dejara de pintar así tan exagerado. ¿Ya? Pero contarle a sus hijas, no imponerles, sino que contarles cómo el Señor les habló. Amén. Le habló a ella y no ponerlo que sea una regla general, porque es algo personal. Amén. Amén. Definitivamente que en la Biblia podemos ver varios ejemplos de no solamente cuando uno menosprecia o es menospreciado, sino también cuando nosotros nos menospreciamos, nosotros creemos que no somos capaces, que no vamos a poder. Pero tenemos que recordarnos de la palabra, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado 1, 2, 3 talentos, es porque lo vamos a poder hacer. Tenemos que confiar en Él. Hablando de Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor lo llama y le dice, tú vas a hablar delante de Faraón, le vas a decir que libere a mi pueblo, y le empieza a dar la enseñanza, le empieza a indicar, le empieza a dar instrucciones de cómo él tiene que hacer las cosas, a dónde tiene que ir, quién lo va a acompañar. Entonces viene él y se queda sorprendido y le dice, Señor, pero yo no puedo hablar. Pero si yo soy torpe para hablar, le dice al Señor. Entonces viene el Señor y le dice, ¿quién hizo la boca? Yo la hice, ¿verdad? E incluso después viene y manda a su hermano, ¿verdad? Manda a Aarón con él, porque incluso Moisés se quedó con esa duda de que sí iba a poder hacerlo. Entonces el Señor mejor, bueno, tu hermano te va a acompañar, ¿verdad? Pero muchas veces eso nos pasa. Muchas veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros, ay, no voy a poder. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy capaz? Y muchas veces en nuestra casa, ¿verdad? Como decía hermana Samantha, de que fíjense de que hoy me va a tocar predicar, hoy me va a tocar cantar, hoy me va a tocar orar por la ofrenda, ¿verdad? O hoy me toca ir a evangelizar. Vos. Pero si vos sos aquí, sos allá, empiezan, ¿verdad? Por los defectos que tienen, piensan que el Señor no los puede usar. Ese es el problema que hay en nuestras casas, ¿verdad? Por la confianza, por la convivencia. Nosotros conocemos los pies de barro de nuestra familia, porque nosotros conocemos sus actitudes, conocemos sus debilidades. Amén. Pero nosotros no por esa razón tenemos o podemos menospreciar a los demás, a nuestra familia. Creamos en que el Señor nos puede utilizar tanto a nosotros como a nuestra familia. Si el Señor a veces usa gente que no es cristiana. Muchas veces se da ese caso de que los usa y no son cristianos. Yo recuerdo que yo estaba atravesando una situación bien fuerte y en eso me entró un mensaje de un amigo que tengo y él no es cristiano, no ha llegado a los pies del Señor. Entonces vengo yo y yo no sé por qué, ¿verdad? Yo le digo, fíjate que me está pasando tal cosa. No, pero si Dios te va a apoyar, tú vas a poder. Imagínense, ¿verdad? Yo cristiana dudando y viene alguien que no conoce al Señor, no conoce de su palabra, no conoce de sus promesas, viene, no, el Señor te va a ayudar. Entonces el Señor tiene muchas formas de hablarnos, de usarnos, ¿verdad? No precisamente porque es el más antiguo de la iglesia, porque es el que sabe más de la Biblia, porque es el que profetiza más, porque es el que predica más, ¿verdad? Porque Él es el que va a evangelizar. No precisamente tiene que ser una persona así. Amén. Entonces volvemos a la carga, no menospreciemos por la apariencia. Amén. Y fíjate, Mariela, que a veces nos da el Señor alguna instrucción. Así como Dios le dio instrucción a Elías que preparara a Eliseo, luego a Eliseo que prepare a Jesse, entonces le da instrucciones a nosotros. No importa quién de la familia sea, pero a veces nos sentimos menospreciados que no actuamos, ¿verdad? En una oportunidad, Dios me dijo, yo estaba bien jovencita, tenía como unos 16 años, y el Señor me despertó en la madrugada, levántate a orar por tu familia. Yo, Señor, ¿cómo va a ser eso, verdad? Sí, ¿qué van a decir si está? Yo estudiaba en la capital y me levantaba bien temprano. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo es eso? No lo hice. Y pasé con una cosa en mi corazón porque no lo había hecho. Luego en la siguiente noche, otra vez, levántate, orá, levantalos y oren.
Y yo, ay Dios mío, decía yo, ¿qué pasó? Y yo cuando sentí, me levanté y encendí la luz. Cuando encendí la luz, mi mamá se despertó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y todo. Es que oremos. Y yo le tenía la necesidad que orar. Y nos pusimos a orar. Y ya saben, ¿verdad? Que alguien así, vos, hombre, yo estoy durmiendo, así. Pero oramos. Cuando oramos, yo sentía la presencia del Señor y yo quería hacer vigilia ese día. Yo no quería parar de orar porque la instrucción del Señor estaba que oremos. Por pena, ¿verdad? De mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, que iban a decir ellos que al otro día había que madrugar, ir a estudiar y todo. Oramos un rato nada más, ¿verdad? Pero yo quería seguir orando, pero dio paz a mi corazón. Entonces a veces nosotros no hacemos algo y cuando no lo hacemos empezamos a tener división en el hogar. ¿Por qué? Porque yo ya recibí que esta la alabanza no la usemos, no la escuchemos, pero no lo decimos, ¿verdad? No lo explicamos, no lo enseñamos. Entonces empieza a haber división en la casa porque nosotros sentimos que con lo que nos van a decir nos van a menospreciar. Se van a reír de nosotros, entonces no lo decimos, ¿verdad? Y entonces caemos a una situación de que la familia puede ser dividida o podemos caer en menospreciar a la persona. ¿Por qué seguís escuchando eso? Bueno, aquel no ha recibido el rema de Dios. Dios me lo dio a mí para que se los enseñe, ¿verdad? Me lo hizo sentir a mí para que se los enseñe. O puede ser que pensemos que nos vamos a sentir muy menospreciados. No, si lo digo se van a reír de mí, si lo digo no me van a creer. Entonces no, si es de parte de Dios, nosotros tenemos que actuar, porque el Señor da instrucciones para que nosotros los podamos manejar. El varón es el guía del hogar. Dice la palabra que el buen pastor conoce el estado de sus ovejas. Amén. Entonces debe de enseñar lo que necesita. El Señor le está dando lo que su familia necesita. Amén. Un pequeño paréntesis porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero ahorita que hermana Samantha comentaba eso, yo me recuerdo de que yo, ahí sí que las personas que me conocen porque yo siempre he sido muy molestona, ¿verdad? Yo molesto, yo hago bromas, incluso dentro de mi familia. Mis padres me han dado esa libertad, pero yo recuerdo de que una noche yo estaba orando en mi cuarto y mi papá estaba bien enfermo. Yo creo que le tenía temperatura y yo estaba orando y yo ahí metida con el Señor cuando el Señor me dice, te levantas y vas a imponerle manos a tu papá y vas a orar por él. Ay no, ay qué pena, ay qué miedo, ay qué aquí. Entonces como él estaba viendo televisión y yo no la quería interrumpir, yo, ay Dios mío, ay no, yo mejor no voy, pero yo, ay Dios, y con aqueo, ¿verdad? Y con aqueo de ir, y con aqueo de ir, y con aqueo de ir. Bueno, me armé de valor, el Señor me dio valor, me salí de mi cuarto y estaba mi papá, que casualmente se había quedado dormido viendo tele, y estaba con aquella temperatura. Entonces vine yo y le toqué su cabeza, ¿verdad? Con mi mano, y empecé a orar, y en eso él se despertó. Y ¿qué pasó, mija? Me dice. Entonces, nada, papá, estoy orando por usted. Entonces empecé a orar y todo. Y para gloria y honra de Dios, al día siguiente ya no tenía nada. Entonces, como dice hermana Samantha, muchas veces el Señor nos dice, hagan tal cosa porque yo quiero hacer cosas grandes por medio de ustedes. La palabra dice que cuando estaba Jesús con los discípulos y ellos se sorprendían y se admiraban de lo que Jesús hacía, les dijo Jesús, cosas más grandes harán ustedes en mi nombre, ¿verdad? Entonces creámosle al Señor, y si hemos tenido alguna actitud de menosprecio, pidámosle perdón al Señor y tratemos de cambiemos, porque no es solamente que le pidamos perdón, sino que también actuemos, seamos oidores y hacedores de la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Como les decía, ¿verdad? Que el varón es el que es la cabeza del hogar y él provee, pero muchas veces solo se preocupa en proveer lo material. Pero los hijos, la esposa no solo necesitan cosas materiales, sino que haya un crecimiento espiritual también, ¿verdad? El menosprecio es algo que el enemigo, que Dios lo reprenda, está metiendo en los hogares para destruir nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, en este momento, este tiempo que el Señor nos regala, es para que tú aprendas a reconocer y
Como decía hermana Mariela, reconozcamos, pidamos perdón y actuemos en base a lo que la Biblia nos está enseñando, y que nosotros no seamos de las personas que menosprecian, sino que seamos personas que van sanando, que van escuchando y que van actuando en base a la palabra y no en base a las acciones que se nos presentan. Amén. Gracias por sintonizarnos en el programa Fecunda Vid. No se lo pierda. Estamos por canal 93. Gracias. Por canal 93 de Servicable. Dios le bendiga.